pensé en un primer momento que sería mejor, más que hablar de piezas representativas, hablar de una sola pieza, que en este caso va a ocurrir aquí entre nosotros, porque es una serie de fotos muy recientes que se llama Mis 25 peores ideas. Aquí estoy tratando de investigar de alguna manera cómo es que se produce el valor. En términos prácticos, para nosotros los que vivimos en la isla, siento que tenemos que reaprender cosas que ya están superadas en el mundo y por nuestro propio aislamiento padecemos de ellas. ¿Cómo es que se produce el valor tanto social o culturalmente? Es decir, ¿cuáles son los procesos que influyen? Entonces, el hecho de traer aquí una pieza que yo considero que está hecha precisamente del desecho, existe una larga tradición en el arte que trabaja con ese tipo de ideas, es precisamente para hablar un poco de algo que se mencionó ayer durante una de estas sesiones, y es que la obra de arte realmente cada vez ocupa un espacio más pequeño dentro de toda la institucionalidad que la rodea y la hace posible, ¿no? En este caso, yo pienso, esta es la primera de las peores ideas. Voy a presentar solamente dos por razones de tiempo. En este caso fue una idea que fue pensada para la pasada Bienal de La Habana, en un inicio, y de lo que se trataba era de imprimir una lona grande, una tela muy grande, y ponerla en la cabaña. Si todo el mundo sabe las implicaciones que tiene este lugar para nosotros los cubanos, y preguntarle un poco al público asistente, que era básicamente extranjero, preguntarle, ¿acaso no eres Charlie? Es decir, en este momento cuando estaba pensando esta idea, que repito nunca realicé, habían ocurrido hace muy poco los ataques al semanario satírico Charlie Hebdo, y toda esta afirmación de identidad a causa de la violencia me pareció muy interesante, porque son cosas que se resuelven básicamente en el discurso, ¿no? Es decir, en la palabra, en cómo se construye lo que decimos. Y era una pregunta hecha un poco para el público de la Bienal, es decir, si realmente eres Charlie, ¿qué haces aquí apoyando esta cosa, ¿no? Es decir, porque estábamos hablando de no exactamente de una exposición en la Bienal, sino una exposición paralela que se hace a la Bienal, que se llamó Zona Franca, que básicamente es una feria, algo así. Podemos pasar al otro más. Esta es otra de las ideas. No sé si se ve bien, quizás bajar un poco las luces si fuera posible. Es decir, aquí está muy quemado realmente, pero probablemente no se vea muy bien. La idea aquí básicamente, como ven en la foto, era entrarle a huevazo al Centro Wilfredo Lang, ¿no? Es decir, es una idea que parte obviamente para todos los que vivimos en Cuba. Ustedes saben todo lo que pasó con los huevazos. Es decir, cuando a alguien no le gustaba al gobierno, mandaban a la propia gente a que le tiraran huevos en sus casas durante los 60, 70, 80, todo el tiempo. El método de huevazo es increíble en Cuba. Lo que me interesó en este caso fue aplicar este mismo método a la institución, literalmente. Lo cómico es que en las primeras conversaciones que tuve con los directores de este lugar, ellos nunca estuvieron en contra de que yo le cayera huevazo al LAM, ¿no? Es decir, realmente lo único que me censuraron de la idea fue un video que iba a acompañar esta presentación, que ellos no, es decir, el video iba a ser filmado todo el tiempo, iba a ser como una especie de registro diario de todas las reflexiones que yo pudiera encontrar sobre el tema de los huevazos, es decir, entrevistas a gente que tiraron huevos, otros que recibieron huevos, whatever. Lo que no quisieron nunca el director básicamente de esta institución fue que este video se presentara. Básicamente no tenía problema con el tema de los huevos, ¿no? Lo cual es muy gracioso, porque habla un poco de cómo es que la institución alta en Cuba, y en general la institución del gobierno, porque es lo mismo básicamente, es decir, no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, trata con la creatividad y con el arte, es decir, de una forma que tiene que ser básicamente
la palabra se aplica de nuevo parametrar. Es decir, esto no ha acabado en Cuba, solamente ha adquirido nuevas formas, lo cual es alarmante y es algo que deberíamos tener en cuenta todos. Yo me siento una persona que sencillamente nací en una isla regida por dos hermanos con adicción al poder. Es decir, yo los veo a ellos como drogadictos de alguna forma, con problemas con vicios. Y un poco de esto iba esta idea. De nuevo, es una mala idea y de eso va la cosa, ¿no? Gracias. De los 25, las 25 ideas negativas, ¿no? Sí, las 25 peores ideas. Peores ideas, sí. Me resultó muy simpática, además tiene un trasfondo muy trágico, ¿no? Pero lo que más me interesa es me gustaría cambiar un poco la idea, el hecho de que fue censurada la segunda parte de tu propuesta, ¿no? Sí, la primera tampoco la hiciste, pero si puedes hablar de esto un poco. Sí, en realidad son 25 ideas, solamente le hablé de dos, es decir, es un proceso largo, las razones por las cuales yo las considero peores van desde muchas de ellas fueron censuradas o sencillamente pobremente resueltas por mi parte o eran un poco políticamente incorrectas para mí. Disculpa, la competencia es la de los huevos particularmente. Ah, los huevos. Sí, ese, que no pudiste hacerla porque sí. Bueno, ¿tú crees que el primer problema con esa idea era que cómo conseguir tantos huevos. el huevo como centro, como sí, idea. Exacto, toda la experiencia de cubano, creo que ahorita lo traté de decir, como esta cuestión de tirar un huevo, ¿no? Es decir, era lo que me interesaba y aplicarle este mismo método a la institución. Claro. Es decir, lo mismo que nos han hecho a nosotros, ¿por qué nosotros lo podemos hacer a ellos? Claro, el sistema está tan bien pensado, por supuesto, desde la dominación de los medios de comunicación masiva, desde la educación, precisamente, para que uno no se haga este tipo de preguntas o sencillamente cosas tan sencillas como aplicarle el mismo método al poder, no se nos ocurre. Nosotros vivimos en el miedo. Esto es un poco difícil decirlo públicamente, obviamente reconocerlo también. Al menos como yo lo veo, de cierta forma los artistas cubanos tenemos que dejar de pensar un poco tanto en el reconocimiento personal y dinero y pensar un poco más en lo que nos toca, de la parte de responsabilidad que nos toca ahí en la isla, ¿no? Porque mucha gente se confunde en la historia, sobre todo pensando en un tipo de educación artística que es como un solo camino, ¿no? Es decir, es un mismo camino que está trillado, que tú vas a la Escuela Vocacional de Arte de San Alejandro, Elisa, después debes ser invitado a exposiciones, ser rico, famoso, tener casa, whatever. Creo que debemos imaginar otros caminos, lo cual es muy difícil. Es decir, yo me siento como un ejemplo de cuán difícil es y cuán contradictorio puede ser. Pero rescatar un poco la función del arte desde lo que cada cual hace, que creo que un poco el arte cubano contemporáneo ha sido eso todo el tiempo, ¿no? Ha sido tratando de hacerse de espacio más allá de la voluntad de quien sea, ¿no? Pero creo que la vida para mí, y estoy hablando en términos un poco groseros, pero la vida para mí sería que tuviéramos un poco más de conciencia del lugar donde estamos viviendo. Sí, yo tengo también preguntas para Ernesto, porque yo, a ver, ahora con la pregunta que le acaban de hacer, ya tengo la respuesta de algo que te iba a preguntar yo. En primer lugar, si esta mala idea o peor idea era una ficción, o si era parcialmente, porque eso es una idea, y si en realidad tú te habías dirigido al centro cultural que hablamos antes ahí, porque yo trabajo allí, no tenía ni la menor idea. That was secret. No, ya te voy a preguntar con quién hablar.
preguntaste solamente en qué fecha sucedió, pero yo también tenía idea de cuándo sucedió hoy, saber con quién trabajo. Cosas más o menos en qué fecha fue eso. Sí, yo creo que eso fue hace 5 o 6 años o algo así. 5 o 6 sí, años. todo ahí es real. Ya no, para no mencionar tanto, pero para yo también. No, en realidad. Ahí dentro nunca tuve idea de que tú habías presentado esa idea como proyecto al sector. La primera noticia. Tanto que no sabía si era una ficción. Y la otra pregunta, me la contesta si quieren o no, ¿por qué el Centro Line específicamente? Sí, bueno, en primer lugar, esto no es nada personal, obviamente, ¿no? Sí, sí, para nosotros como... Sí, para mí como artista... Sí, en realidad esto es como una maqueta, ¿ves? Es decir, yo pienso que hablar con una institución cubana o tratar con ella es como si tratara con todas, de alguna manera, porque todas parten del mismo estigma de formulación. Esta serie completa de las 25 peores ideas es una especie de recorrido exploratorio a través de fotos de todo lo que he hecho en este día desde hace rato. Y fue una selección, es decir, todo es real, ¿no? Por ahí no lo único irreal es el proceso del anaglifo o el 3D, que parte precisamente, digamos que conceptualmente me interesa mucho porque es como la dispersión de la identidad. Es decir, básicamente es la idea de que yo no sé lo que soy realmente, pero sí sé lo que no soy, o al menos puedo hablar de lo que no soy, ¿no? Es decir, ese no soy yo, de alguna forma, ese no es mi trabajo, pero me dibuja, me hace, ¿no? Desde esta especie de identidad negativa. Eso, en mis conversaciones sí fueron a raíz con la institución esta, el Centro Cultural, pero a raíz de una invitación del propio José Fernández para gente como Luis Gómez, Antonio Marcoy, presentaron una exposición en el centro. Durante un tiempo que ellos tenían libre ahí, nos invitaron. Y fue ahí donde yo presenté esta idea del Centro Cultural. Pero repito, él no estuvo en desacuerdo de entrada o vaso hablando, eso no era un problema para él, igual para mí fue como, ok, qué bueno, es decir, estamos llegando a otro nivel, ¿no? Lo cual es falso, sabes que no estamos llegando a ningún otro nivel, solamente se trata de una realidad muy diferente y que cada uno tiene un pedacito para actuar diferente en esa realidad, para los cambios realmente radicales sabemos que no ha ocurrido mucho, ¿no? Creo que toda esta cosa que hay con Cuba ahora y todos estos supuestos procesos de cambio son en buena medida mentales, es decir, es como el deseo que tiene el mundo de que cambie Cuba,